Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo a las aulas abiertas de la Universidad de Antioquia. El programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo hoy se complace en tener un invitado muy especial para compartir con ustedes sus experiencias durante la atención de pacientes con COVID-19 en la ciudad de Nueva York. El doctor Carlos Albiar nos va a acompañar el día de hoy. Varios de ustedes lo conocen, si no, les doy algo de su extenso reconocimiento, un reconocimiento muy corto como para presentarlo de manera muy rápida. El doctor Albiar es un médico colombiano de la ciudad de Medellín, es coterráneo nuestro. Es cardiólogo intensivista, director de la unidad de cuidado intensivo coronaria del Hospital Bellevue de la ciudad de Nueva York, y muy gentilmente nos ha llamado desde hace varios días ofreciéndose como un experto asesor en la estrategia de atención, cuestión que le agradecemos muchísimo. Él quiere ser asesor no solamente de los hospitales de Medellín, sino de los hospitales del país que lo requieran. Dos estrategias como para hacer la reunión más ejecutiva. Primero, el tema de hoy va a ser específicamente sobre la estrategia, sus experiencias en la ciudad de Nueva York para la atención de los pacientes con COVID-19, especialmente las experiencias durante la crisis de atención de esos pacientes en la ciudad de Nueva York. O sea que las preguntas les pedimos el favor que sean dirigidas específicamente a ese tema. Me van a acompañar como moderadores el doctor Camilo Rada, que es fellow del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad de Antioquia, y el doctor José Luis Achini, quien está próximo a conectarse, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Nosotros vamos a escoger las preguntas que sean dirigidas específicamente a ese tema para que no se repitan, y de todas maneras las personas que están conectadas, las personas del público que quieran hablar con el doctor Carlos, levantan la mano y nosotros le vamos abriendo el micrófono. Las preguntas que tienen que ver con contenidos más clínicos y científicos, ténganlas ahí, no las desechen, que próximamente vamos a hacer un webinar más extenso con el doctor Carlos y posiblemente otros dos colegas de él de habla hispana en los Estados Unidos para hablar de experiencias clínicas, de futuros proyectos de investigación, de cosas que se salen pues de la frontera de los consensos y de las guías tanto americanas como las guías colombianas de la Sociedad Colombiana de Enfermedades Infecciosas y de Cuidado Crítico. Entonces va a ser un debate supremamente interesante. Nosotros les estaremos avisando su programación y la fecha con suficiente anterioridad. Muy bien, bienvenido Carlos y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias y muchas gracias a la universidad por el espacio para permitirme aquí compartir un poco de lo que nosotros hicimos. Realmente sí me interesa mucho buscar las estrategias de ayuda y apoyo a Medellín, sobre todo basado en lo que nosotros, por lo que nosotros pasamos, y así como a nosotros también la solidaridad de colegas y otros grupos de apoyo fue fundamental. Estos son un poco los objetivos que vamos a discutir hoy, más o menos los aspectos logísticos y operacionales de cómo nos adaptamos a la crisis, cuáles serían algunas de las estrategias de manejo clínico institucional y los protocolos para organizar esta adaptación en los pacientes con COVID, sin olvidarnos que también los pacientes sin COVID necesitan ser continuamente atendidos. Y el COVID como tal es un tema muy extenso. Yo creo que tratar de resumirlo en una hora o menos es bastante complejo y vamos a dejar algunos conceptos por afuera, pero como decía Horacio, hoy nos vamos a enfocar en algunos de esas estrategias que utilizaron en la ciudad y particularmente en la red de hospitales públicos, que es a la cual nuestro hospital pertenece. Y tratar de dejar esos conceptos un poco más claros. Obviamente las preguntas al final creo que van a ser claves y hacerlo de manera conversatoria nos va a ayudar. Entonces, así como ustedes han podido observar en muchas ciudades, Nueva York pasó de ser la ciudad que nunca duerme a una ciudad que, por quizás primera vez en su historia, tiene que verse casi enferma. Estas son fotos reales que tomamos un amigo y yo
Este es en la estación central en plena hora pico. Esto es cuando él es un intervencionista cada que venía al hospital. Tenía que bajarse del tren y le contrastaba esta cantidad de casi efímera de transeúntes en la estación. Y esta es una foto que yo tomé de Times Square en la noche. Como ustedes pueden, el contraste es bastante marcado. Nueva York se impactó de una manera muy alta, sobre todo por ser lo que llaman un hub de viaje. Aquí están los barrios, ustedes pueden ver cómo están delineados. En los colores más claros es donde hubo menos casos, los colores más oscuros, casos más marcados. Y en esta zona de Queens, que se llama Elmhurst, es el barrio más diverso del mundo. Ahí hubo una gran concentración de casos y el hospital de Elmhurst estaba casi que colapsando. Estos son los hospitales, en la mano derecha podemos ver los hospitales de la Red Pública de Nueva York, que aquí tenemos 18, pero realmente nosotros servimos a 12 de ellos, más por proximidad. Los otros 6 tienen facilidad de remisión a otros centros. Y nosotros ayudamos a liberar todos esos pacientes que se desbordaron y los casos porque ellos están quedando sin camas, sin recursos y sin personal médico. Y esa fue una de las fotos que quizás inspira a los neoyorquinos cuando pensamos en la pandemia. Fue el gobernador Cuomo en su rueda de prensa diaria, donde daba algunos de los estimados de los que estaba ocurriendo en cuanto a los números y las estrategias que se estaban adoptando para poder contener. Ayer se celebraba por primera vez las 24 horas sin ninguna muerte relacionada con COVID en el estado de Nueva York. Ya habían días anteriores donde no hubo muertes, pero por periodos más cortos de tiempo. El hospital de nosotros es un hospital insignia, es un hospital que recibe remisiones de estas 12 instituciones que mencioné. Es el hospital público más antiguo y más grande de Estados Unidos. Llegamos a tener 1.200 camas, ahora tenemos 850. Tiene mucha historia. Cournard y Richards crearon aquí el primer modelo de cateterismo cardíaco, por eso recibieron un premio Nobel de Medicina en el 56. Y Netter, el anatomista que muchos hemos estudiado en los libros de anatomía, también hizo parte de esta institución. Pero quizás uno de los aspectos más importantes de Bellevue es que es un hospital público que provee cuidado a cualquier paciente, sin importar su estado socioeconómico, si tiene seguro, si no tiene seguro, si tiene incluso estatus migratorio en Estados Unidos. Y eso nos permite tener un poco de recursos en el sentido de poder expandir y el apoyo de la ciudad. Entonces nos pone una posición un poquito más privilegiada para ayudar a la liberación de los casos que fueron casi que desbordados en ciertos momentos. Esta es una gráfica un poco deprimente. Esta es la mortalidad en los pacientes que fueron intubados en los últimos 4 años en la red de hospitales públicos de Nueva York. Como ustedes pueden ver, esto es por porcentaje en el eje Y, en el eje X están los años. En el 2020, los 5 primeros meses, superamos el 54% de mortalidad y fue lo relacionado a los pacientes que vimos con COVID. En algunas de las series se ha reportado que hasta 60 o 2 tercios de las poblaciones de los pacientes admitidos a cuidados intensivos intubados por neumonía por COVID fallecían. Y realmente esto cambia mucho el panorama como médico. Es un momento muy difícil de digerir. Es casi que medicina de combate, donde emocionalmente toma un impacto muy grande y para nosotros fue de gran importancia empezar a ver colegas que viajaron de otras ciudades, incluso algunos locales, otros de otras ciudades, para darnos una mano y para poder ayudar a liberar lo que estamos pasando en ese momento. Entonces hay varias dudas que vienen consigo con COVID. Una de ellas es cómo optimizar el diagnóstico rastreo de casos. Esto a nivel de la gobernación local y estatal se debe hacer como clave para poder contener la pandemia. Se ha hecho en los lugares que han tenido más éxito, incluyendo Medellín, que recientemente estuvo en el New York Times. Se logró retrasar esa curva de manera similar a ocurrió en algunos lugares como Alemania y Corea del Sur. La pregunta es si vamos a tener suficientes equipos de protección personal, que es algo que no solamente impacta al público general, sino también a los proveedores de salud, a los trabajadores de salud, por la exposición tan alta que se puede tener. Vamos a tener equipos e insumos de tratamiento para estos pacientes, medicamentos, ventilación mecánica y algunas veces cosas tan simples como los catéteres o las jeringas para gases arteriales, con las cuales nosotros nos quedamos sin ellas. ¿Cuáles son los protocolos de manejo para estos pacientes? Que es muy complejo porque las guías apenas están en un estadio muy inmaduro, ya que la medicina basada en la evidencia en este campo es bastante limitada. Y qué es hacer con los pacientes que tienen enfermedad que no es COVID y están descompensados. Uno de nuestros casos en telemedicina llamamos a un paciente que tenía historia de fibrilación auricular y tuvo un derrame.
completamente paralizado en el lado izquierdo y se dio instrucciones de viajar a urgencias y tenía tanto miedo de COVID que no fue. Entonces, esto es algo que va a tener repercusiones no solamente a nivel inmediato, sino a largo plazo en la salud pública de las ciudades que se afectan con COVID a gran escala. Y entre todo esto, una de las más importantes es cómo nos podemos preparar para afrontar esta crisis. Entonces, yo creo que hay dos puntos fundamentales que podemos discutir hoy. Uno es el manejo clínico y las adaptaciones organizativas. El manejo clínico, como dijo Horacio, vamos a tratar de pronto de enfocarnos más en otra sesión más didáctica, donde se pueden analizar los datos académicos y las recomendaciones de manejo y protocolos, pero vamos a mencionar algunas cosas que nos sirvieron a nosotros. Esto incluye por las pruebas diagnósticas como los hisopados y los anticuerpos, el triaje que es clave, quién pacientes se hospitalizan y quién se hospitaliza en pisos generales versus cuidado intensivo, y protocolos para condiciones específicas de COVID. A quienes le dan antivirales, antiinflamatorios, esteroides, falla respiratoria, el manejo de anticoagulación, la falla renal aguda y cómo se maneja el paro cardíaco. La adaptación organizativa es muy importante y quizás el eje es tener muy claro el derrotero de cómo escalar y crear toda la red de apoyo de personal humano, médicos, enfermería, terapeutas respiratorios que son clave, personal de apoyo y cuáles son las vías, por ejemplo, de retorno al trabajo para los que han tenido contagios y cómo se logran aislar. Porque cada que hay una baja, no me refiero a muerte, pero a una baja de asistencial que un médico, enfermera, terapeuta respiratorio tiene que salir para aislarse, eso crea más estrés en el sistema. Los equipos y la dotación, lo que mencioné, el ventilador y las máquinas de reemplazo renal, los ultrasonidos de cuidado intensivo y la dotación de laboratorios también es muy importante tenerla en cuenta. Y cómo se van a adaptar las instituciones, la distribución de pacientes con COVID y la dotación de unidades, y también los pacientes no COVID, porque se deben separar geográficamente para evitar la cross-contaminación. Es muy importante también trabajar de cerca con el laboratorio, con el banco de sangre. Los bancos de sangre aquí estaban en déficit porque todas las campañas de donación de sangre estaban suspendidas por muchos tiempos. Entonces usábamos umbrales de transfusión mucho más bajos, mucho más conservadores. Con el laboratorio que no daba abasto, teníamos que optimizar. Nosotros montamos un programa de ECMO, entonces los pacientes de ECMO tenían prioridad para recibir los resultados de gases arteriales y de anticoagulación. Y es algo que se tiene que ver con los líderes de cada una de estas secciones. ¿Cuál es el cuidado de los pacientes no COVID? Repito, es algo que tenemos que establecer en los hospitales y diseñar esas unidades y médicos a tratarlos. Lo que nosotros hacíamos, por ejemplo, los médicos que estaban a más riesgo, que podían y venir al hospital, los asignábamos a ver estos pacientes. Algunos de los colegas de mayor edad, por ejemplo, que tenían algunas comorbilidades. Y el equipo de protección personal, que también se sobrepone entre no solamente el personal clínico, pero también todo el personal del hospital, de servicios varios, el personal administrativo, los vigilantes, todos deben estar protegidos de una manera muy adecuada. Entonces hay que tener una estrategia para esto y un uso muy ideal para evitar que se queden sin equipos como tal. Y el comité de ética yo creo que también es un pilar fundamental. Vamos a mencionarlo en una diapositiva que tengo sobre el personal, porque este daría un apoyo en momentos donde hay que tomar decisiones muy difíciles que no deben ser dejadas solamente al clínico, sino que se hacen en conjunto. Ahora, ¿cómo optimizar también el personal disponible? Hay diferentes factores que tenemos que examinar. Uno de ellos es establecer ciertos horarios, porque el burnout es una cosa real y que busca estrategias de prevención del manejo del estrés. Esto, como lo mencioné, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional, es muy demandante, es medicina de guerra, es lidiar con una condición patológica que no siempre se puede prevenir a el paciente que se va a complicar y para la cual no tenemos un tratamiento muy efectivo en este momento. Entonces genera mucha frustración y toma un impuesto emocional en los proveedores de salud, médicos, enfermeras, todos los que tienen que lidiar con ellos. Y por último, yo creo que es muy importante tener esta base del apoyo institucional y municipal. Creo que Medellín está con ya unos proyectos muy interesantes y han logrado ejercer y ejecutar algunas iniciativas, entre ellas, por ejemplo, la telemedicina, TeleUCI, muy importante porque puede ayudar a optimizar el número de personal. No hay tantos intensivistas para manejar tantos pacientes, pero esta es una estrategia bastante clara y que también ayudaría con los pacientes con condiciones no COVID que pueden estar siendo vistos por telemedicina, ya sea para manejo ambulatorio y en otras presentaciones. Y hacer la red de remisiones donde se puedan establecer qué hospitales están ocupando y cuáles tienen que ser liberados y cuáles necesitan ayuda más clave, y creo que esto de pronto a nivel municipal puede ser muy importante.
Entonces, de manejo clínico, nosotros más o menos nos sentíamos así al principio cuando nosotros nos llegó la hecatombe fue en marzo, el pico fue la segunda semana de abril y ya empezó a bajar a finales y primera semana de mayo, pero muchas veces estamos completamente perdidos en lo que podíamos hacer. Nosotros estuvimos casi que en la era, y es paradójico decirlo, la era de, que hablamos de hace 2 o 3 meses, pero de usar acitromicina e hidroxicloroquina. Estamos usando el Caletra, el antiviral para VIH, con los cuales los datos eran absolutamente limitados, y usábamos esteroides con un protocolo de síndrome de dificultad respiratoria del adulto, pero todavía no estaban publicados los datos, por ejemplo, en Reino Unido. Entonces sentíamos un poco perdidos. Ahora, afortunadamente, ya tenemos las guías, y yo recomendaría las guías de manejo del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Hay unos protocolos institucionales del MGH y los Brigham, los hospitales de Harvard, como les mencioné, las pruebas diagnósticas, consideraciones generales que teníamos que tener en cuenta, y o compromiso de otros órganos, porque estos pacientes no solamente tenían la dificultad respiratoria, sino también la falla renal, algunos tenían miocarditis, trombosis, microtrombosis con injuria miocárdica, y algunas otras daños, por ejemplo, neurológicos también. La falla respiratoria es clave, hacer un protocolo de oxigenoterapia, de ventilación mecánica invasiva y no invasiva, teniendo en cuenta cuáles son las técnicas que podrían dar más contaminación por aerosoles y de esta manera proteger el personal médico y los demás pacientes. Nosotros teníamos un enfoque de traqueostomía temprana que fue creado por Luis Ángel, neumólogo y director de trasplante pulmonar colombiano también aquí en NYU, que nos ayudó a optimizar el manejo de agentes para sedación. Y lo otro que usamos eran los biomarcadores para decir a quién le damos esteroides y inhibidores de la antileuquina 6, el tocilizumab, el cual todavía tiene datos muy limitados. Anticoagulación fue otro, donde empezamos también a establecer cuál sería el umbral para empezar a anticoagular basado en el dímero D. Los datos de China revelaban que estos pacientes tienen una microtrombosis muy severa, pero todavía no se había establecido cuál sería el punto de corte. Y alternativamente usamos una vasoprobasis de heparina subcutánea. Voy a mencionarles por qué en un par de diapositivas para manejar estos pacientes con anticoagulación. Finalmente, también tenemos un manejo muy de cerca con cuidado paliativo del comité de ética, porque con la mortalidad tan alta, los colegas de cuidado paliativo fueron absolutamente clave durante esta temporada. Ahora, la medicina basada en la evidencia ha tenido una transformación muy interesante en COVID. Casi empezamos con un escenario un poco desértico en lo que había, a donde después llegó también una multitud de publicaciones que casi que han inundado al personal de salud. Desafortunadamente, muchas de ellas tienen esta estructura, presentan una introducción y una propuesta muy interesante, pero ahora ver los resultados es bastante limitada, ya sea por el número de muestras, ya sea por los resultados como tal, o la metodología tienden a tener datos muy limitados, entonces no todos son útiles, y de hecho se ha reportado un incremento exponencial del número de publicaciones desde enero hasta abril, como ustedes pueden ver en esta gráfica, donde se estima que más o menos cada 15 días se duplican las publicaciones. Y para esto hay que tener realmente un criterio muy claro de lo que se está evaluando y se está leyendo, porque nos estamos siendo inundados con información, mucha de ella es de poca calidad. Lo que yo recomiendo es basarse más en las guías, como estuve mencionando. Uno casi que se sentiría como sin saber qué escoger entre tantos artículos, pero al final del día es más que todo algo como así. Uno se siente más bien agobiado y asediado por las recomendaciones que vienen desde múltiples frentes, y incluyendo, de nuevo, retomando el tema de la hidroxicloroquina, sin entrar mucho en discusiones políticas a lo que el presidente de Estados Unidos ha hecho con eso, pero ahora de nuevo sale un artículo hace una semana que describe tener un potencial beneficio, pero la metodología del estudio es bastante limitada, y de pronto mirando los entes ya más oficiales como la Organización Mundial de la Salud y el CDC dicen, bueno, realmente no hay un rol claro, y esto es importante tenerlo en cuenta para poder proveer el cuidado más adecuado a los pacientes. Son algunas de las fuentes y los recursos que yo recomiendo, sobre todo la guía de manejo del Instituto Nacional de Salud y la de los hospitales de Harvard, que están muy bien explicadas y están todas referenciadas con medicina de evidencia de alta calidad de las pocas cosas que han salido publicadas. Ahora, entre otras cosas que nosotros hicimos de manera logística, como ya para entrar en el tema, es el manejo de la vía aérea. Se hizo un protocolo que fuera solamente con expertos de vía aérea, ya fueran los anestesiólogos o los intensivistas.
Si la mayoría de los casos usamos el videolaringoscopio para evitar que hubiera exposición cercana. Hacíamos intubación de secuencia rápida. Algunos de nosotros usan paralíticos. Yo lo uso en algunos casos, pero en todos los pacientes de COVID lo usaba siempre para evitar tos y cualquier otro evento que pudiera generar más aerosoles y gotas y la contaminación del personal del cuarto. El equipo de protección personal apropiado era clave, asegurarlo, tener todo en orden. Los métodos de barrera, la caja de intubación que fue hace poco, fue publicada en ese momento en el New England. Nosotros la adquirimos apenas en la segunda semana, pero a partir de eso lo usamos en cada uno de los casos. Era un poco más incómoda, tardaba un poco más en acostumbrarse ya, sobre todo para las vías aéreas difíciles, pero es clave porque, como ustedes pueden ver aquí en la gráfica superior, la contaminación por gotitas, esto ni siquiera son aerosoles, es bastante marcada en un paciente que pueda toser durante la intubación. Y se debe minimizar el personal en el cuarto. Nosotros lo hacemos ya generalmente anestesiólogo y terapeuta respiratorio, o a veces hacíamos intensivista y terapeuta respiratorio, y si el fellow estaba disponible y quería participar en la vía aérea, se le daba una oportunidad, pero siguiendo estos mismos derroteros también. Y selección y la planeación del equipo es muy importante porque a nivel logístico, si se tomaban diferentes laringoscopios y tubos de endotraqueales, al llevarlos al cuarto del paciente, esos tubos se tenían que descartar o ser reestilizados en ese momento porque estarían contaminados. La posibilidad de aerosoles es tan alta que cualquier equipo que se traiga al cuarto va a tener que ser descartado. Entonces nosotros lo seleccionamos y lo dejamos afuera del cuarto y le estamos dando instrucciones a la persona que nos estaba haciendo la asistencia para que nos pasara cada uno de ellos. De nuevo, no nos vamos a enfocar tanto en la parte clínica, pero un par de conceptos es el síndrome de dificultad respiratoria agudo de COVID aparentemente no tiene las mismas características del clásico. Sí hay unas semejanzas, pero como hemos visto, tiene un tiempo de generación un poco más prolongado, de más de 7 días, 2 o 3 semanas. Hay compromiso epitelial y endotelial. Y hay lo que llamamos los que responden a la presión de final de la expiración. Esto lo escribió Gattinoni muy interesantemente hace poco. Entonces, cada paciente se puede tratar de ventilar como el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, pero no todos responden de manera igual. Es un fenotipo que estamos apenas entendiendo. Y se ha usado, las recomendaciones de nuevo son del Instituto Nacional de Salud, es similar, volumen tidal bajo, una presión de final de respiratoria alta. Y los bloqueadores neuromusculares, la pronación es clave. No se sabe mucho cuáles son los efectos del óxido nítrico inhalado. Nosotros lo usamos en algunos pacientes como terapia de rescate. El APRB también en algunos pacientes que respondían a la presión de final de la expiración. Y ECMO en casos seleccionados porque los pacientes que tienen falla refractaria respiratoria por hipoxemia o hipercarbia, la única posibilidad de sacarlos era ECMO. Nosotros montamos un programa de ECMO durante la pandemia, hicimos 8 casos, tuvimos una sobrevida del 55%, que más o menos se asemeja a lo que se ha reportado a nivel nacional. Otro aspecto importante es el protocolo de pronación manual. Esto también lo hicimos y lo quiero mencionar como un cambio logístico que tuvimos en la institución. En la parte superior izquierda pueden ver el Rotapron, que es una de las camas que hacen la pronación automática. Es cama muy bonita, muy elegante, muy sofisticada, pero realmente no es tan práctica, y sobre todo cuando uno tiene que pronar 16 pacientes al día. Entonces se desarrolló un protocolo de pronación manual que está muy bien descrito en varias fuentes, incluyendo en el New England Journal hay un video muy claro donde se pueden usar 3 personas para hacer la pronación. Y nosotros tuvimos un manejo el trabajo en equipo fue fundamental. Eso lo voy a mencionar en la diapositiva de personal humano, pero los ortopedistas cuando cerraron los quirófanos llegaron a la UCI y nos preguntaron que cómo ayudaba. Entonces les dijimos, necesitamos empezar a pronar pacientes, y ellos nos ayudaron. Entonces designamos los ortopedistas, un anestesiólogo y el terapeuta respiratorio para asegurar y proteger la vía aérea. Y a las 9 de la mañana, a las 5 o 6 de la tarde el paciente entraba en prono, y entre 7 y 9 de la mañana ellos lo volvían a poner en supino. Y esto tuvo un gran impacto porque es uno de los puntos en la escalación del protocolo de síndrome de dificultad respiratoria. También se implementó la traqueostomía temprana, como mencioné. Ese es el artículo de Luis Ángel. Una de las razones es que esto nos ayudaba a disminuir el uso de sedativo. Nosotros casi nos quedamos sin fentanil en algún momento, y al empezar a usar traqueostomía temprana fue clave para preservar estos medicamentos. ¿Qué otros retos operativos y logísticos tuvimos? La terapia de reemplazo renal fue una de ellas, porque
la disponibilidad de los filtros estaba limitada. 2/3 de estos pacientes tienen falla renal aguda y a veces la mitad o más necesitan terapia de reemplazo renal. Y además de eso, por el estado protrombótico, los filtros de las máquinas estaban coagulando. Entonces, ¿qué hicimos? Con los cirujanos de trauma y los nefrólogos coordinamos para empezar a poner catéteres de diálisis peritoneal, y se hizo diálisis peritoneal en cuidados intensivos, que es algo que no se hace generalmente. Y también en algunos casos y en algunos centros, nosotros no lo hacemos en particular, se hacía hemofiltración para pacientes para remover citoquinas. Los datos en sepsis han sido un poco limitados, pero hay algunos centros en Estados Unidos que dicen haber tenido una muy buena experiencia con esto y prevenir el empeoramiento de la función renal. Otro reto operativo para nosotros fue la exposición del personal de enfermería, que tenía que entrar constantemente a ver los pacientes. Una de las razones era tener que operar las bombas de infusión o tener que hacer diferentes ajustes o tomar muestras de laboratorio. Entonces lo que hicimos fue sacar las bombas de infusión para el pasillo y operar desde afuera, incluyendo las máquinas de terapia de reemplazo renal. Otro evento interesante fue con el trabajo de nuestros farmacéuticos de cuidado intensivo, es desarrollar un protocolo de anticoagulación, porque los pacientes que entraban en anticoagulación necesitaban anticoagulación por aumento del dímero D. Si no tenían falla renal, se les daba heparina de bajo peso molecular. Si tenían falla renal, les dábamos heparina no fraccionada, pero entonces entraba el problema del protocolo de que la enfermera tenía que tomar muestras cada 6 horas para mirar el PTT o el anticuerpo del factor desactivado, y eso la exponía. Entonces, no solamente entrar y salir que la enfermera se expone, pero también es el uso de personal, de equipo de protección personal. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos con ellos la coordinación de una dosis supraterapéutica de 30.000 unidades subcutáneas para anticoagular de manera completa a estos pacientes y no tener que estar entrando a ajustar y tomar las muestras de sangre. Otro reto logístico fue el manejo de los pacientes con paro cardíaco por COVID, y algunos centros en Estados Unidos adoptaron una orden de no reanimación universal. Yo creo que desde el punto de vista ético es un poco debatible o bastante debatible. Nosotros no lo hicimos, teníamos una discusión cuando entregamos una noche a los colegas que llegaban a trabajar en la noche, les decíamos, este paciente muy posiblemente tenga paro cardíaco, es casi fútil resucitarlo porque está con daño multisistémico, muchas veces ya cuidado paliativo estaba a bordo y habían discusiones con la familia, entonces en casos selectos se podía discutir. Pero uno de los problemas de la reanimación cardiopulmonar es que es un evento que puede esparcir muchas aerosoles y contaminar al personal. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Aquí tenemos un dispositivo que se llama el dispositivo Lucas, que provee compresiones torácicas automáticas. Entonces, con eso ya teníamos por lo menos 3 menos del cuarto, que tratamos de limitar el número de personas. El paciente con un paro cardíaco normal no se desconectaba del ventilador y se daba bambú, simplemente se dejaba conectado al ventilador, se aseguraban los circuitos para que no hubiera una brecha y más exposición, se bajaba la frecuencia respiratoria a 10 y se le aumentaba el flujo, la acción inspirada de oxígeno al 100%. Y una de las cosas más importantes era tener una persona que siempre estuviera monitorizando que cada una de las personas que entraban al paro cardíaco estaba adecuadamente usando su equipo de protección personal. Por más que el paciente hiciera paro, tenía que vestirse completamente, entrar, y esta persona la seguía monitorizando, porque es muy fácil tener una brecha en los protocolos de bioseguridad, y en el momento que alguien la rompía, ella le decía, sálgase por favor, y alguien entraba a intercambiarlo. Si era algo fácil de arreglar, la máscara, le ayudaban, pero muchas veces se pedía que saliera porque el estrés que esto genera es bastante alto también. Entonces esa persona fue fundamental y lo recomendaría que estuviera en los protocolos de reanimación para estos pacientes. Ahora, volviendo ya a la parte de adaptaciones organizativas, esa fue la diapositiva que mostré hace poco. Vamos a hablar quizás de una de los aspectos más importantes, que es cómo adaptarse a esto. Que una de ellas es el aumento de la capacidad numérica de camas de UCI, segundo, el aumento de personal de cuidado crítico, y el tercero, cuáles son los cambios que tenemos que hacer en las instalaciones, con nuestros arquitectos, con nuestros ingenieros, con ingeniería biomédica. Entonces, por ejemplo, nosotros qué hicimos para aumentar las UCIs. Mi unidad de cuidado intensivo cardiovascular es de 20 camas, prácticamente yo la doné, nuestros pacientes, todos los cardíacos, llegaron a ser 3 apenas, se mudaron a la unidad de recuperación postquirúrgica. Lo mismo pasó con la unidad de cuidado intensivo neurológico y postquirúrgico, todas se convirtieron en unidades de COVID. Se abrieron 2 unidades de cuidado intensivo temporales en los estudios de medicina interna y 2 en urgencias. Pasamos de tener 16 camas de cuidado intensivo pulmonar a 120 camas de cuidado intensivo pulmonar, que es exclusivamente para COVID. Ahora, los pacientes que no tenían COVID, que necesitan cuidado intensivo por situaciones diabética, por trauma, por sepsis,
sangrado gastrointestinal se adaptaron en la zona postquirúrgica para ser tratados. Nosotros usamos algunos espacios también de adaptación temporal, que fueron las salas de endoscopia y 2 quirófanos, cuando estábamos quedándonos ya sin espacios, sin ventiladores. Afortunadamente esto fue algo muy limitado porque no estuvimos en ese punto por un tiempo muy prolongado. El personal de cuidado crítico fue clave, y aquí es donde nace una de las iniciativas mías de poder buscar cómo ayudar, porque para nosotros desde un punto de vista humano fue muy especial sentir la ayuda y el apoyo y la solidaridad de colegas locales y de otras ciudades que vinieron a darnos una mano, porque no dábamos abasto realmente. Teníamos voluntarios, teníamos médicos intensivistas que venían a rotar con nosotros. Yo pasé de tener residentes de medicina interna y enfermeros de cuidado intensivo y cardíaco a tener un obstetra, un psiquiatra, un cirujano y un anestesiólogo en mi equipo. El anestesiólogo sabíamos más o menos de ventilación mecánica, los demás estaban bajo mi dirección, pero fueron clave en ese momento porque no teníamos personal para ver pacientes, para tomar muestras, para examinar, para poner órdenes, para llamar al laboratorio y ese tipo de cosas. Y nosotros aquí tenemos lo que llamamos mid-level, que son asistentes médicos que tienen cierta autonomía, pueden hacer casi que una función como un fellow, un residente, y muchos de ellos viajaron de otras ciudades a ayudar. Y los cambios de las instalaciones, hay que tener en cuenta que por ejemplo, los filtros de alta eficiencia para filtración de partículas tuvieron que ser instalados en cada una de estas piezas que se convirtieron en cuidados intensivos. Entonces ahí fue uno de los momentos en que nos tocó poner pacientes en endoscopio mientras que se ponían estos filtros en otros lugares. Y en los quirófanos había la limitación de que no habían filtros, entonces tuvieron que traer unos portátiles por un par de días mientras que se adaptaban otras unidades. También buscamos la estrategia y logramos, nos vimos forzados a usar, localizar 2 pacientes en una sola cuarto de cuidados intensivos. Entonces, esos son algunos de los cambios que hicimos. Como ustedes pueden ver acá, este es el director de enfermería de cuidado intensivo, con 2 de las camas. Es un reto logístico porque si los pacientes están intubados no hay problema, pero uno de los pacientes llegó a ser extubado y su compañero de cuarto tuvo un paro cardíaco y fue muy traumático, pero realmente no teníamos más espacio para ponerlo. Los monitores fueron clave tenerlos diferenciados. Este es el monitor de uno de los pacientes y en la cama los teníamos marcados entre A y Z para saber cuál era cada uno de ellos. Y estos son los filtros de alta eficiencia de aire particulado, como lo ven en la parte superior derecha, que se puso en cada uno de estos cuartos que fueron adaptados. Ahora, quizás esta es una de las diapositivas, si no la más importante de toda la charla, la adaptación de recurso humano, porque realmente hay que congregar, nos tenemos que congregar como comunidad, no solamente como comunidad médica y científica, sino también como la comunidad de hospitales y el público en general. La ayuda que nosotros recibimos, como lo mencioné antes, la solidaridad fue clave para poder desarrollar todo este protocolo y poder cuidar a estos pacientes. ¿Cómo fue más o menos la organización? Tenemos intensivistas que son los que estaban dirigiendo y supervisando, ya fuera médicos que tenían otras especialidades. Se hizo un entrenamiento, lo que aquí llamamos un crash course, un curso rápido con simulación, con webinars y con rotaciones para los que estaban interesados en ayudarnos. Esto se hizo para médicos generales, médicos con otras especialidades. Los urgentólogos de aquí estaban muy ocupados en urgencias, pero algunos de ellos de otros estados vinieron a ayudarnos y fueron claves en las UCIs. Y los médicos en entrenamiento, estudiantes de medicina en abril, que aquí se gradúan en mayo, junio, los graduaron más rápido para que pudieran llegar a ayudar a los pisos de hospitalización. Y de igual manera nosotros a los fellows del tercer año de cuidado intensivo les dimos privilegios de especialistas bajo nuestra supervisión, donde ellos les quedaban 3 meses para ser ya intensivistas, tenían un poco más de autonomía, pero todo esto era siempre visto por los grupos intensivistas, que éramos 10 de nosotros, más los que llegaron a viajar. Esto nos permitió proveer un cuidado clínico clave y mantenernos un poco a flote, porque casi que la ola nos llega de quedarnos sin ventiladores. Afortunadamente ese no fue el caso, pero sí, de ser así, el comité de ética es algo muy importante tener en cuenta, que puede ser activado en este momento cuando tenga que hacerse la adjudicación de equipos, como ocurrió en España y en Italia. Bueno, nosotros no tuvimos que hacer eso, pero una de las noches yo estaba trabajando, esperaba 10 pacientes y solamente tenía 5 ventiladores. Afortunadamente llegaron 4 pacientes, me quedaba un ventilador. Al día siguiente el Estado ya nos dio 15 ventiladores y eso nos ayudó a estar un poco a flote, pero teníamos un protocolo de activación con ética y todos los intensivistas, 4 de nosotros estaríamos en una llamada
a la hora que fuera para tomar la decisión de quién, si nos tocaba hacerlo, de quién debería ser, recibir las terapias o no. Estos son algunos de los ejemplos que hicimos: los anestesiólogos, como mencioné, los cirujanos, los ortopedistas y los colegas de cuidado paliativo. Entonces, los anestesiólogos encargados de la vía aérea ponían la vía aérea y muchas veces nos ayudaban con otros procedimientos, por ejemplo, líneas centrales, catéteres centrales, los cirujanos también, tubos a tórax, que a veces era muy común por el barotrauma que presentaban estos pacientes. Los ortopedistas, como mencioné, fueron parte del equipo de pronación, y cuidado paliativo fue clave para dos cosas: el cuidado final de la vida por tener estos pacientes tan enfermos y la comunicación con familiares. Ellos hacían llamadas, videoconferencias diarias con los pacientes y con las familias para ayudarles, porque es algo muy frustrante como familiar. La salud mental de los proveedores de salud, de los médicos, de las enfermeras y de los pacientes, en este momento está afectada porque no hay el contacto humano, no vemos los familiares, no teníamos la oportunidad de hablar con nuestros pacientes, estaban intubados. Y uno de nuestros colegas en Italia, Sergio, me decía que él estaba en Lombardía, que para él uno de los momentos más felices del día era lograr hablar por videoconferencia con la familia y mostrarle al paciente. Así estuviera en estado crítico, pero era el único contacto humano que podía tener. El comité de ética también entraría a jugar aquí, digamos, en algunos de los escenarios específicos, por ejemplo, en pacientes con ECMO, cuando ya hay futilidad y no se van a mejorar, o con algunas otras terapias avanzadas. Todo esto yo creo que se cobija bajo un concepto muy importante, que es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo, de ponerse la camiseta, de entender que en esto estamos todos juntos y la única manera de salir de esto es realmente dándonos las manos. Aquí no se forzó a nadie a trabajar, a hacer lo que no querían hacer, como teníamos colegas que tenían alto riesgo por condiciones previas, inmunosuprimidos o pacientes o ya de más edad. Pero logramos adjudicar actividades para ellos. Hay 4 pilares que yo creo que son claves, que son la solidaridad, el apoyo mutuo, el colegaje y la comunicación, para poder ayudar con esto, porque las estrategias para prevención del estrés y el apoyo es muy importante. Aquí se creó un sistema de apoyo, como se hace en el ejército, que eran el Big Brother, que tenía alguien que siempre estaba llamando al otro, el papel de Big Brother cambiaba. Se designaba como un compañero que estaba pendiente, que te llamaba y que te trataba de mantener las actividades un poco más al tanto, y simplemente ventilarse en el momento de hablar de esta patología tan frustrante como lo mencioné al principio. Este es un artículo que publicaron nuestros colegas de la parte quirúrgica de aquí de Bellevue, y es como era el estatus diario de los hospitales. Cada línea representa uno de los hospitales públicos, y este es el nivel de crisis. Es decir, el nivel 1 se dice que no hay necesidad de utilizar otras unidades de cuidado intensivos, estamos bien con camas de cuidado intensivos. Cuando llega a nivel 2 se empieza ya a usar otras unidades, las unidades postquirúrgicas, las salas de los quirófanos, las salas de recuperación. En el nivel 3, hay ya lugares más extraordinarios donde estamos quedando de ventiladores de manera inminente. Y en el nivel 4 se dice que solamente hay menos de 3 ventiladores en el servicio. Ya nivel 5, que es gris, es cuando no hay ventiladores y las unidades están completamente. Y algunos de nuestros hospitales lograban alcanzar el nivel 4, afortunadamente no el nivel 5, porque nosotros lo logramos descomprimir un poco. Esta fue alguna de la curva que los cirujanos representaron cuando empezaron ellos a cancelar las cirugías selectivas, cuando se murieron los pacientes de cuidado intensivo postquirúrgico a la zona de recuperación para poder abrir el espacio. Y justo en este momento fue cuando nosotros también movimos los pacientes de la unidad de cuidado intensivo cardiovascular para poder ayudar a tener toda esa planeación de camas. Algunas de las estrategias, como las que mencioné, ellos dejaron de hacer cirugías selectivas, trataron de hacer conferencias diarias, llamadas de conferencias para tener la discusión de dónde estaban los casos, cómo se van a poder librar los otros instituciones, tratar de separar los pacientes que están infectados y no infectados para que no hubiera contaminación de los que no tenían COVID. Y algunos de los procedimientos que se hicieron en las UCIs, que fueron la traqueostomía temprana y los catéteres de diálisis peritoneal. Ahora, eso nos demuestra, como lo mencioné al principio, que no porque llegó COVID las demás condiciones médicas desaparecen. No es que los infartos y los derrames y el EPOC y la apendicitis y el trauma hayan decidido irse de vacaciones y nos dejaron así. No, esto sigue ocurriendo y genera un impacto en la salud pública, y hay que tener en cuenta que tenemos que seguir tratando a estos pacientes. Entonces, adjudicar recursos, adjudicar personal y estrategias de manejo de realmente quién tiene que venir al hospital o no, para que no sea, que no tenga, digamos, alguien que tiene un problema que puede ser manejado de manera ambulatoria, una neumonía que no tiene criterio de hospitalización bacteriana, que no tenga que ir al hospital para que no tenga riesgo de adquirir COVID. Eso es algo que debe manejarse. Nosotros lo hicimos con telemedicina
y con la adaptación de las unidades, por ejemplo, cuidado intensivo cardiovascular a otros lugares. Eso nos dio pie para crear este artículo que publicamos la semana pasada en Jack, donde hablamos cuáles fueron las diferentes estrategias en Italia, Reino Unido, España, Nueva York, para adaptar las UCIs cardiovasculares a las unidades coronarias, que nosotros tenemos un volumen muy alto, 20 camas prácticamente ocupadas al 85-90% todo el tiempo, para ver qué hacíamos con estos pacientes. Y este fue más o menos la propuesta que hacíamos, del estadio 1 al estadio 4, que es cuando empiezan a tenerse las capacidades donde la unidad de cuidado intensivo cardiovascular empieza a convertirse ya en unidad de cuidado intensivo médico, y ya se hace una transición completa a simplemente tratar pacientes con COVID. En ese momento, los cardiólogos con entrenamiento en cuidado intensivo pueden volverse médicos intensistas, como me tocó hacerlo a mí, y dedicarme completamente a COVID, pero los pacientes con cuidados cardiovasculares, con infarto, con shock cardiogénico, paro cardíaco, no, que son generalmente manejados por especialistas como nosotros, ya deben ser manejados por cardiólogos generales que no tienen de pronto la experiencia o las habilidades de hacerlo, y esto se tiene que coordinar muy bien para que los desenlaces y la mortalidad en ese grupo de pacientes no sea catastrófico. Yo creo que entonces, para concluir un poco, tener de nuevo en cuenta que la optimización del recurso humano va de la mano con el trabajo en equipo y la colaboración multidisciplinaria, lo que yo mencionaba, ortopedistas, cirujanos, anestesiólogos, cada uno se puso la camiseta y nos ayudó de una u otra manera. Esto lo hablo desde el punto de vista de cuidado intensivo, y desde el punto de vista de hospitalización y de manejo ambulatorio es un poco más diferente. Proteger al personal del hospital, la parte física, protegerlos de la contaminación por COVID, de contagiarse con COVID, a sus familias, las estrategias de pronto tener hoteles disponibles, como fue el caso para nosotros. Yo estuve en un hotel un tiempo cuando estuve en el pico del cuidado de pacientes en la unidad, ocurre también en España, y también la salud mental. Y esto no solamente aplica para médicos, sino médicos, enfermeras, todo el personal, terapeutas respiratorios, incluso los que están metidos en la parte logística del hospital, porque el estrés es real, el estrés es palpable, y tenemos que manejarlo y buscar estrategias para mitigarlo. La planeación de logística de instalaciones necesita también una coordinación apropiada con ingeniería biomédica, con diferentes entes de cada una de las instituciones, para ver cómo nos vamos a adaptar y tener mucha flexibilidad en lo que se va a hacer. Y aparte de la flexibilidad, el ingenio y la creatividad juegan un papel clave, porque es cuando realmente podemos empezar a traer ideas. Cuando empezamos a sacar las bombas de infusión, todavía en algunos medicamentos orales que habían que darlos, y uno de nuestros enfermeros se diseñó un tubo modificado largo donde puede dar todas las terapias orales también, incluso las terapias la alimentación enteral. Y yo creo que la resiliencia, el optimismo y la solidaridad son realmente pilares fundamentales para pasar esto. Y quizás, como para acabar en una nota un poco más optimista, aunque probablemente todavía estamos un poco lejos de ver la luz al final del túnel, esta es una de las páginas que yo miro 2 o 3 veces a la semana, es el rastreador de vacunas de coronavirus del New York Times, lo actualizan cada 2 o 3 días. Hay 155 vacunas en estudio, hay 11 de ellas en fase 2, 4 en fase 3 y una aprobada en China con uso limitado en el ejército, que yo creo que hace realmente lo que va a cambiar, y esperar que el día de mañana podamos tener la posibilidad de volver a sonreír, de volver a viajar, de volver a abrazarnos, así como mis hijos en esta imagen hace unas cuantas semanas, cuando volvemos a llevarlos al parque y tuvieron toda una experiencia de volver a estar felices en lo que podemos llamar algo de cierta normalidad. Yo con esto concluyo.